Marido llevó a la amante a la cena familiar y dijo que era su esposa. Pero todos enmudecieron cuando la esposa real entró con los hijos. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de dorado los ventanales amplios del penthouse de Julián Santamaría, un hombre de presencia imponente, de traje hecho a la medida. Sonrisa ensayada y alma podrida por la ambición. En ese instante, mientras ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo, no pensaba en el amor, ni en su esposa, ni en sus hijos, pensaba en dinero. En poder. En la herencia de su madre, doña Graciela, una mujer tan fuerte como temida, cuya fortuna era legendaria. Julián no estaba solo. Sentada en el borde de la cama, envuelta en un vestido ajustado de terciopelo negro, estaba Fiorella, una joven hermosa, de mirada inquieta y corazón ingenuo. Había caído en los brazos de Julián como tantas otras antes, pero ella creía ser distinta. Creía en sus promesas. Creía que esa noche sería presentada como la señora Santamaría, que la familia finalmente la aceptaría y que su historia de amor prohibido dejaría de ser un secreto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, con voz suave pero cargada de ilusión. Julián se giró lentamente, la miró con esa mirada que tantas veces usó para manipularla, y respondió con ternura fingida: más que nunca, mi amor. Esta noche tú serás mi esposa, y nadie se atreverá a cuestionarlo. Fiorella sonrió. Sintió que su corazón se expandía en el pecho. Había esperado tanto este momento. Había soportado noches de soledad, llamadas a escondidas, promesas postergadas y excusas sin fin. Pero ahora, Julián había tomado una decisión: presentarla como su mujer ante toda su familia, durante la cena más importante del año. Lo que Fiorella no sabía, era que todo era una gran farsa. Julián no buscaba amor. Ni siquiera buscaba redención. Buscaba cumplir con una cláusula del testamento de su difunto padre, que estipulaba que solo los hijos casados y con familia estable podrían acceder a su parte de la herencia. Y Julián, por supuesto, no iba a renunciar a los millones, ni a pesar de que su esposa legítima, Valeria, aún vivía con sus 2 hijos en otra parte de la ciudad. La cena se realizaría en la hacienda familiar, una mansión centenaria al sur de la ciudad, rodeada de jardines extensos, fuentes antiguas y un aire de solemnidad que imponía respeto. Esa noche, los Santamaría se reunirían para conmemorar el aniversario de la muerte del patriarca. Era la tradición. Era el día en que Graciela evaluaba a cada hijo como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Y Julián planeaba hacer su jugada más arriesgada. En el camino hacia la hacienda, Fiorella iba tomada de su brazo. Nadie lo hubiera sospechado, se veían como la pareja perfecta. Julián conducía su lujoso automóvil con aire tranquilo, aunque por dentro, una ansiedad silenciosa le recorría la sangre. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que si su madre sospechaba la verdad, podía perderlo todo. Pero su arrogancia era más fuerte que su miedo. «Recuerda lo que te dije, Fiorella», le susurró mientras tomaban la última curva: «no hables de más. Tú eres Valeria esta noche. Mi esposa. La madre de mis hijos. Si alguien pregunta por ellos, diremos que están con su abuela en Cancún». «¿Y si alguien me reconoce?», dijo ella, mordiéndose el labio. «No lo harán. Confía en mí». Pero el destino, cruel y siempre atento, ya se estaba riendo de Julián. Porque lo que él ignoraba era que doña Graciela había invitado personalmente a Valeria y a sus nietos, cansada de las excusas de su hijo, sospechando ya que algo no andaba bien. Lo había hecho en secreto, con la esperanza de poner fin a los rumores y restaurar el honor de la familia. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal, los sirvientes corrieron a abrir la puerta. Julián bajó primero. Luego, ayudó a Fiorella a salir. Lucía radiante, como una diosa griega bajada del Olimpo. Todos los ojos se posaron en ella. Los primeros murmullos comenzaron casi de inmediato. «¿Ella es Valeria?», susurró una tía, escandalizada. «Pero si la esposa de Julián es otra», respondió otra. Doña Graciela, desde la escalinata de mármol, observó la escena con el rostro de piedra. Su expresión era neutra, pero sus ojos afilados lo veían todo.
No dijo una palabra mientras su hijo se acercaba y, con tono de ceremonia, anunciaba: «Mamá, familia, les presento a mi esposa, Valeria». El nombre cayó como una daga en el aire. Fiorella, aunque nerviosa, hizo una leve reverencia. Sonrió. Jugaba su papel con la gracia de una actriz entrenada. Nadie sabía que, por dentro, su alma estaba temblando. La cena transcurrió con tensión contenida. Risas forzadas. Conversaciones superficiales. Julián intentaba controlar cada detalle, cada mirada, cada palabra. Fiorella se esforzaba por recordar los nombres de los familiares que Julián le había mencionado. Los meseros servían platos exquisitos, pero nadie tenía verdadero apetito. Hasta que Graciela, alzando su copa, pidió un brindis. «Por la familia», dijo con voz firme. «Por la verdad y por la justicia». Fue en ese instante cuando la puerta principal se abrió con violencia. Y aquí, querido lector, es donde el verdadero drama apenas comienza, pero eso lo veremos en el capítulo 2, una aparición que hiela la sangre. El vino tinto fluía en copas de cristal, el aroma del cordero horneado impregnaba el aire, y la risa falsa de Julián retumbaba entre las paredes del comedor como una carcajada del destino. Fiorella, sentada a su derecha, vestida con un elegante vestido rojo encendido, jugaba con la copa entre los dedos, esforzándose por mantener la compostura. Sabía que estaba en territorio enemigo. Sentía cada mirada como una cuchillada silenciosa. Las velas encendidas danzaban suavemente, y el ambiente, aunque decorado con lujo, estaba impregnado de una tensión invisible. Nadie hablaba del todo, pero todos veían la grieta: esa mujer no era Valeria. Era evidente. Y sin embargo, Julián insistía en sostener su mentira como si fuera un trofeo de guerra. «A ver, Valeria», dijo de pronto la tía Eloísa, con una sonrisa que parecía cortada con bisturí, «cuéntanos, ¿cómo están los niños? Hace tanto que no los vemos». Fiorella se congeló por una milésima de segundo. Julián apretó discretamente su mano debajo de la mesa. «Están bien. Muy bien. Están con mi madre en Cancún», respondió ella, sonriendo. «Ah, ¿sí?», intervino don Esteban, el hermano mayor de Julián. «Qué curioso, porque hablé con Valeria hace un mes y me dijo que su madre estaba enferma en Guadalajara». El silencio que cayó fue denso como plomo fundido. Julián se aclaró la garganta, fingiendo molestia. «Ya saben cómo es Valeria, se preocupa por no preocupar a los demás. No quería que supieran que estaba viajando tanto». Fiorella intentó reír, pero su risa fue débil, hueca, como el eco de un fantasma en un pasillo largo. Doña Graciela, sentada en la cabecera de la mesa, no decía nada. Solo observaba. Su copa seguía intacta. Su mirada, fija en su hijo, era una mezcla de decepción, análisis y rabia silenciosa. A sus 82 años, nadie se atrevía a contradecirla, pero esa noche, su silencio hablaba más fuerte que cualquier reproche. «Un brindis», dijo finalmente Julián, levantando su copa como si necesitara tomar control nuevamente. «Por la familia, por la unión y por el futuro». Todos alzaron sus copas, algunos con resignación, otros con sospecha. Y justo en el instante en que las copas chocaban suavemente, la puerta principal de la hacienda se abrió con un golpe seco. Todos voltearon al mismo tiempo. Y allí, enmarcada por la luz amarilla del recibidor, con un abrigo beige manchado por la lluvia ligera de esa noche, apareció Valeria. No dijo una palabra. A su lado, tomados de la mano, estaban Santiago, de 8 años, y Emilia, de 5. Los dos vestían ropa formal, como si supieran que estaban por entrar en un campo de batalla. Los ojos grandes de los niños se clavaron en su padre, sin comprender lo que estaban viendo. Julián se quedó de pie, pálido, con la copa en la mano temblorosa. Fiorella sintió que el mundo giraba. Su rostro enrojeció de la vergüenza. Su primer impulso fue mirar a Julián, buscando una explicación, una orden, algo, pero él estaba inmóvil. Congelado. Valeria avanzó lentamente. Sus tacones resonaban sobre el mármol del suelo como martillos de justicia. La abuela Graciela se levantó con los ojos entrecerrados.
Esteban y Eloísa murmuraron al mismo tiempo. ¿Qué? Susurró Fiorella, como si no pudiera respirar. ¿Qué está pasando aquí? Dijo Valeria con una voz firme, clara y cortante como cristal. La escena era de un teatro griego. Todos en silencio. El tiempo suspendido. Los niños corrieron hacia su abuela. «Abuela», gritó Emilia. «Papá está con otra señora». Ese grito fue una flecha al corazón de todos. Fiorella, paralizada, bajó la mirada. Julián intentó acercarse a Valeria, pero ella dio un paso atrás, con dignidad feroz. «No te atrevas», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Cómo pudiste, Julián? ¿Cómo pudiste traerla aquí? ¿A nuestra casa? ¿A la casa de tu padre?» «Valeria, yo», balbuceó Julián, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Y tú?», dijo Valeria, dirigiéndose a Fiorella por primera vez. «¿Quién eres tú para ocupar mi lugar? ¿Quién eres tú para sentarte en mi silla, frente a mis hijos?». Fiorella intentó responder, pero la voz no le salió. Doña Graciela, finalmente, habló, suficiente. El silencio se hizo absoluto. «Esta farsa termina ahora», continuó ella, levantándose con la espalda recta, la autoridad intacta en cada palabra. «Julián, traicionaste a tu esposa, a tus hijos y a tu apellido». «Mamá. No es lo que parece, cállate», gritó Graciela, con una fuerza inesperada. «No me mientas a mí. No te atrevas». Fiorella, humillada, se levantó tambaleando. Yo no sabía que ella, ¿no sabías que él tenía esposa e hijos?», interrumpió Valeria con una risa amarga. «¿No sabías? Qué conveniente». «Valeria, por favor», intentó Julián. Pero su esposa lo miró con un desprecio nuevo, algo que nunca había sentido por él. No era solo rabia. Era desilusión pura. Era mirar al hombre al que alguna vez amó y ver un extraño, un cobarde, un impostor. Los niños, sentados en las faldas de su abuela, no entendían del todo lo que ocurría, pero sentían el dolor de su madre como una herida propia. Fiorella rompió en llanto. Corrió hacia la salida, sin saber a dónde ir. Julián no la detuvo. No podía. No debía. Todo su plan se había desmoronado en segundos. Valeria se arrodilló frente a sus hijos, los abrazó fuerte, como si necesitara protegerlos de la podredumbre del mundo. «Nos vamos», dijo, alzando el rostro hacia Graciela. «No permitiré que mis hijos pasen ni un minuto más cerca de esta mentira». «No, hija», respondió la anciana, con voz serena. «Esta es tu casa. No te irás tú. Se irá él». Y con un gesto de su mano, doña Graciela señaló a Julián. Él bajó la mirada. Sabía que lo había perdido todo. Todo. Y mientras el viento de la noche entraba por las puertas abiertas, la escena quedaba grabada en las paredes de esa vieja hacienda como una cicatriz eterna. Los portones de la hacienda se cerraron con un chirrido largo y fúnebre, como si la misma casa sintiera la vergüenza que flotaba en el aire. Nadie hablaba. Nadie sabía cómo actuar. Los ecos del grito de Emilia, «Papá está con otra señora», aún rebotaban en las paredes de la sala, como si el tiempo se hubiese congelado en ese instante. Julián seguía de pie, mudo, petrificado. Frente a él, Valeria, con el rostro pálido y la dignidad intacta, sostenía la mano de sus hijos. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba. No frente a él. No le daría ese poder. Fiorella había intentado huir minutos antes, pero la orden gélida de doña Graciela resonó como un martillo en la sala, que nadie se mueva. Y nadie se atrevió. Fiorella se quedó en el centro del salón, sola, temblorosa, como una actriz sin guión en medio del escenario. Su rostro había perdido todo color, sus ojos brillaban de angustia. Todo lo que creía tener, toda esa fantasía de ser amada, de ser presentada con orgullo, se desmoronaba frente a ella como un castillo de arena arrasado por una ola brutal. Valeria respiró profundo y se volvió hacia su suegra.
Doña Graciela dijo con la voz más firme que pudo reunir. Le pido una disculpa por haber irrumpido de esta manera. Pero tenía que estar aquí. No tienes por qué disculparte, hija, respondió Graciela, sin apartar la vista de su hijo. Tú deberías haber estado aquí desde el principio. Esta es tu casa. Ese reconocimiento público fue un dardo directo al orgullo de Julián. Bajó la mirada, con las manos apretadas en puños. El silencio de los demás era tan ruidoso que dolía. ¿Y tú?, preguntó Graciela al fin, volviendo la mirada hacia Fiorella. ¿Tienes algo que decir? Fiorella quiso hablar, pero solo emitió un susurro ahogado. Dio un paso hacia atrás, tropezó con una silla, y se sujetó a la mesa para no caer. Yo no sabía, él me dijo que estaba divorciado. Valeria rió con amargura. ¿Divorciado? ¿Un hombre divorciado que aún duerme con su esposa una vez por semana por el bien de los niños? Espetó. ¿Te dijo eso también? Valeria. Intervino Julián, alzando la voz por primera vez. Ya basta. ¿Qué basta qué?, exclamó ella, girándose hacia él con furia. ¿Basta de qué, Julián? ¿De tus mentiras? ¿De tus engaños? ¿De seguir fingiendo que eres un hombre decente cuando llevas años podrido por dentro? Los niños, asustados, se abrazaron a su abuela. Emilia comenzó a llorar en silencio. Santiago apretó los labios, haciendo fuerza para no llorar también. Esto no es justo para ellos, gritó Julián, desesperado. No, claro que no es justo, le gritó Valeria, con lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. No es justo que hayan tenido que ver a su padre haciendo el ridículo con una desconocida en su propia casa. No es justo que los uses como excusa para tus traiciones. No es justo que les hayas destrozado su imagen de familia. Eso no es justo, Julián. Doña Graciela se sentó lentamente, como si el peso de la noche finalmente hubiera caído sobre sus hombros. Tomó la mano de Emilia y la acarició en silencio. Tus hijos, continuó Valeria, bajando un poco la voz pero sin perder la fuerza, te vieron con otra mujer. ¿Sabes qué es eso, Julián? ¿Sabes qué has hecho con ellos? Has matado su infancia. Has manchado su inocencia. Y por eso no voy a callarme. Julián dio un paso al frente, suplicante. Valeria, te lo ruego, por los años juntos, tú los mataste. Gritó ella, interrumpiéndolo. Los borraste. Cada recuerdo, cada promesa, cada noche que esperé que cambiaras, todo fue una mentira. Fiorella cayó de rodillas, derrumbada. Se cubrió el rostro con ambas manos. El dolor, la humillación, la vergüenza, todo se desbordó de golpe. Yo no quería esto, yo no sabía. Valeria se acercó, la miró desde arriba, con piedad amarga. Tal vez no sabías, pero fuiste cómplice. Y algún día vas a tener que vivir con eso. Fiorella no respondió. Solo sollozaba. Graciela se puso de pie. Este espectáculo se acabó. Esta casa ha sido testigo de muchas cosas, pero nunca de una humillación tan grande. Julián, no te quiero volver a ver aquí hasta que limpies tu alma y tu conciencia. ¿Me estás echando?, dijo él, incrédulo. No, dijo ella, con la voz quebrada. Estoy enterrando al hijo que creí que tenía. Silencio. Un silencio que dolía. Un silencio que gritaba. Valeria tomó a sus hijos. Se dirigió a la puerta. Antes de cruzarla, se giró una última vez hacia Fiorella, que seguía en el suelo, deshecha. No te deseo mal, le dijo. Pero tampoco te deseo mi destino. Y salió. Con los niños. Con la dignidad. Con el alma rota, pero de pie. Fiorella se quedó sola. Julián no la miraba. Su madre le había dado la espalda. La familia lo había condenado. Y todo, por una mentira. Una mentira que ya no tenía voz. Solo un grito silencioso que resonaría por años. Amanecía sobre la hacienda Santa María y el silencio que quedaba no era de paz, era de ruina.
Después de la tormenta de la noche anterior, solo quedaron los restos de una verdad expuesta y una mentira rota. Doña Graciela no había dormido. Sentada en su sillón de cuero, con un rosario entre las manos y los ojos llenos de lágrimas que no se permitía soltar, repasaba en su mente cada palabra, cada gesto, cada mirada de su hijo. Y no encontraba ni una sola que lo redimiera. En el ala norte, Valeria dormía junto a sus hijos, abrazándolos con fuerza como si temiera que al despertar todo hubiese sido un mal sueño. Pero no lo era. La herida era real. Palpitante. Viscosa. Y Julián. Julián había desaparecido. Alrededor de las 9 de la mañana, llegó a la casa Camila, la notaria de la familia, amiga íntima del difunto esposo de Graciela. Venía con un portafolio de cuero negro, los labios apretados y una expresión incómoda. ¿Estás segura de que quieres que revelemos esto hoy?, le preguntó a Graciela, con voz cautelosa. Hoy es el momento. Ya no hay vuelta atrás, respondió ella, con la mirada fija en la chimenea apagada. Camila asintió. Preparó los documentos sobre la mesa del salón principal. Una a una, llegaron las personas convocadas, Esteban, Eloísa, algunos primos, y finalmente, Valeria, con el rostro hinchado pero digno. Julián no había respondido la llamada. Nadie lo había visto desde que abandonó la cena. ¿Qué está pasando?, preguntó Esteban, intrigado. ¿Por qué esta reunión tan de repente? Graciela se puso de pie. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Es hora de que todos sepamos por qué Julián hizo lo que hizo. Todos intercambiaron miradas. Hace un mes encontré una carta de mi difunto esposo, Arturo. Una adenda al testamento que firmamos juntos hace más de 20 años, explicó Graciela. En ella, Arturo especifica que para que sus hijos accedieran a su parte de la herencia, debían cumplir una condición muy clara, estar casados legalmente y llevar una vida familiar estable. Sin escándalos públicos ni traiciones comprobadas. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué significa eso?, preguntó Eloísa. Significa que Julián necesitaba demostrar que seguía con Valeria. Y como no pudo convencerla de venir, decidió reemplazarla, dijo Graciela, con la voz quebrada. Por eso llevó a esa muchacha. Valeria bajó la mirada. El golpe era más profundo de lo que pensaba. No solo había sido traicionada emocionalmente. Había sido utilizada como peón de una jugada financiera. ¿Entonces todo fue por dinero?, preguntó ella, con una mezcla de furia y asombro. Así es, querida, dijo Camila, sacando una copia del documento. Julián falsificó un documento que lo mostraba como en plena vida conyugal. Y usó a Fiorella para completar la farsa. Los presentes estallaron en indignación. Eso es un delito, gritó Esteban. Eso es fraude. Más que eso, respondió Camila. Es una traición a su familia, a su esposa, a sus hijos y a la voluntad de su padre. Valeria se levantó bruscamente. Sus piernas temblaban. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Y yo?, dijo, mirando a todos. ¿Yo soy solo un requisito legal? ¿Una ficha más para acceder a una fortuna? No, hija, intentó decir Graciela. Sí, doña Graciela. Sí lo soy. Porque si él hubiera querido salvar nuestro matrimonio, me habría buscado con sinceridad. Me habría pedido perdón. Me habría dicho la verdad. Pero no. Me necesitaba solo para firmar una maldita cláusula. El silencio se hizo otra vez. Pero esta vez, dolía más. No puedo con esto, dijo Valeria, caminando hacia la puerta. Me voy. Valeria intentó detenerla Graciela. No. No quiero que mis hijos crezcan en medio de tanta mentira. Y se fue. Otra vez. Pero ahora con el corazón aún más roto que antes. Esa misma tarde, Julián reapareció. Llegó a la hacienda hecho un desastre. Despeinado, con la camisa abierta, sin corbata y con los ojos rojos. Entró sin pedir permiso y se dirigió al despacho de su madre.
Golpeó la puerta, pero no esperó respuesta. ¿Qué hiciste, mamá?, espetó, con la voz ronca. ¿Qué le dijiste a todos? Graciela lo miró desde el sillón, con una frialdad que nunca antes había mostrado hacia él. Solo les dije la verdad. La que tú no tuviste el valor de contar. Me destruiste. No, Julián. Te destruiste tú solo. Yo solo expuse las ruinas. No tienes derecho. ¿Y tú lo tenías? ¿Tenías derecho a humillar a Valeria frente a todos? ¿A traer a una mujer inocente y usarla como herramienta de una mentira? ¿A usar a tus propios hijos como escudo? Julián no pudo responder. Se dejó caer en el sillón frente a ella. Lloró. Por primera vez, como un niño. Como un hombre que se sabía perdido. No tengo nada, mamá, dijo. Valeria me odia. Fiorella huyó. Y tú me quitaste todo. Graciela se levantó lentamente. Se acercó a él. Y le dijo al oído, no te lo quité, Julián. Te lo ganaste. Y se fue, dejándolo solo en la oscuridad del despacho, con la sombra de su padre mirándolo desde un retrato colgado en la pared. La ciudad estaba cubierta por una llovizna gris, casi invisible, pero persistente. El tipo de lluvia que cala los huesos y el alma, que no se ve, pero empapa por dentro. Fiorella caminaba sin rumbo por las calles, con el maquillaje corrido y los tacones en la mano. Descalza sobre la acera húmeda, con el vestido rojo de la vergüenza aún pegado al cuerpo, buscaba un taxi, una dirección, un consuelo, pero no encontraba nada. Pasaban los coches. Nadie la reconocía. Nadie la miraba. Nadie sabía que esa mujer, que parecía una más en la ciudad, acababa de perderlo todo. Se detuvo bajo un puente, temblando, y sacó el celular. Marcó el número de Julián. Una vez. 2. 3. Buzón. Lo intentó con rabia, marcó y marcó, hasta que al fin el teléfono fue apagado. Y entonces lo entendió. La había usado. No solo para vengarse de Valeria. No solo para humillar a su madre. La había usado para conseguir dinero. Un rugido de dolor le salió del pecho. Cayó de rodillas sobre el asfalto mojado, con las manos en el rostro, y gritó como si el alma se le rompiera en 1000 pedazos. ¡Maldito! Gritó con furia. Me mentiste. Y me usaste. Me hiciste creer que me amabas. Nadie la escuchó. Nadie detuvo su paso. El mundo giraba como si nada. Pero dentro de ella, algo se rompió para siempre. Horas después, ya de noche, Fiorella llegó a su departamento. Todo estaba oscuro. En el espejo del baño, vio su reflejo y no se reconoció. Era una mujer destrozada, con la mirada vacía y el corazón abierto en canal. Se duchó. Se cambió. Se envolvió en una manta en el sillón y encendió la televisión. Y ahí estaba él. Julián Santamaría, captado saliendo de un restaurante con otra mujer. No era ella. No era Valeria. Era otra. Fiorella se levantó de golpe, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Buscó en redes, en foros, en periódicos. Y lo encontró. Julián mantenía relaciones con al menos 3 mujeres más. Había registrado propiedades a nombre de una tal Marcela. Tenía cuentas ocultas. Usaba a mujeres jóvenes, ingenuas, enamoradas, como escudos, como carnadas, como escaleras. Fiorella sintió náuseas. Fue al baño y vomitó. Y cuando terminó, se miró otra vez al espejo. No más, susurró. Y ese fue el momento en que Fiorella murió y nació otra mujer. Al día siguiente, se presentó en la empresa de Julián. Llevaba una blusa blanca, un saco negro y el rostro limpio, sin maquillaje. Ya no había lágrimas. Solo fuego. Pidió hablar con él. No está, dijo la recepcionista, nerviosa. Entonces habla tú con él. Dile que vine a devolverle esto, y le dejó una cajita. La cajita contenía una cadena de oro.
Era el primer regalo que Julián le dio. En la nota, escrita con letra firme, solo decía: no soy tu peón. No soy tu adorno. Soy el error que nunca volverás a cometer. Al salir del edificio, Fiorella sintió algo distinto. Libertad. Pero también una semilla. Una necesidad que crecía por dentro. Algo oscuro. Algo frío. Venganza. Esa noche, en su apartamento, Fiorella revisó todos los correos que Julián le había enviado. Las fotos, las conversaciones, las promesas de amor, de matrimonio, de futuro. Las guardó. Las imprimió. Las organizó en carpetas. Luego buscó a un contacto que llevaba años sin ver, Leandro, un antiguo socio de Julián que lo odiaba con todo el corazón. Fiorella sabía que él tenía sed de revancha, y ahora, ella también. Leandro, dijo al teléfono. Soy Fiorella. Nos conocimos hace un año, ¿recuerdas? Claro que sí, muñeca. ¿Qué necesitas? Hundir a Julián Santamaría. Hubo un silencio. Luego una risa baja. Estoy escuchando. Al día siguiente, Fiorella se presentó en la oficina de Camila, la notaria. Necesito ayuda legal, dijo, seria. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero denunciar a Julián Santamaría por fraude emocional, uso de imagen, manipulación y amenazas. Tengo pruebas. Camila la miró, sorprendida. Sabes que no será fácil. Nada en mi vida lo ha sido. Camila asintió. Comenzaron a trabajar juntas. Fiorella se convirtió en un torbellino. Entrevistó a otras mujeres. Encontró patrones. Levantó una carpeta con más de 200 páginas de pruebas. Y en el fondo de su alma, seguía latiendo una sola pregunta: ¿cómo pude amarlo tanto? Una semana después, recibió una noticia que le cambió el mundo. Estaba embarazada. El sol apenas se asomaba entre las nubes, pero la hacienda Santamaría ya estaba despierta. Las criadas susurraban entre pasillos, los empleados evitaban mirar a los ojos, y la atmósfera era la de una casa donde la sangre no ha sido derramada, pero el alma ha sido desmembrada. Doña Graciela permanecía en su habitación desde el amanecer, sentada frente a su altar familiar, con las fotografías de su difunto esposo Arturo, sus hijos, y ahora, de sus nietos. En sus manos, el rosario giraba una y otra vez, pero sus labios no se movían. Estaba rezando desde la rabia. Desde el dolor más antiguo de una madre, el de ver a su hijo convertirse en un extraño. La puerta se abrió lentamente. Era Esteban. Madre, ¿puedo pasar? Graciela no respondió. Solo asintió con la cabeza. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Preguntó él, con tono de respeto pero también de miedo. Más segura que nunca, Esteban, respondió ella, levantándose con la fuerza de quien ha decidido no temblar más. Hoy pongo fin a este cáncer. Hoy entierro al hijo que me avergonzó ante Dios y ante esta familia. En el despacho principal, los abogados de la familia esperaban en silencio. Graciela entró con paso firme, seguida por Esteban y Eloísa. Valeria también fue llamada, aunque su presencia aún dolía como una herida abierta. Aún así, llegó, vestida de negro, sobria, de pie. Porque no era una víctima, era la madre de los herederos legítimos. Julián entró al final. Tarde. Con el rostro demacrado. No había dormido. No había comido. Y por primera vez, no parecía el hombre seguro, poderoso y dominante que había sido. Parecía un niño esperando ser castigado. Gracias por venir, Julián, dijo Graciela con voz de acero. Aunque ya sabes lo que te espera. Madre, por favor, comenzó él. Podemos hablar en privado. Yo puedo arreglar esto. Estoy dispuesto a todo. ¿Estás dispuesto a devolver la dignidad que le quitaste a tu esposa? ¿Estás dispuesto a devolverle la infancia a tus hijos? ¿Estás dispuesto a devolverme el respeto de esta familia? Julián bajó la cabeza. Yo solo quería cumplir con el testamento de papá, no menciones a tu padre. Gritó Graciela, con el rostro encendido de rabia.
Tú no tienes derecho a ensuciar su nombre. Arturo murió con honor y tú has arrastrado nuestro apellido por el lodo. Hubo un silencio sepulcral. Valeria cerró los ojos. Las lágrimas caían sin resistencia. He decidido, continuó Graciela, cambiar mi testamento. A partir de hoy, Julián Santamaría queda desheredado de toda participación económica, social o simbólica de esta familia. Todos sus derechos quedan anulados. Todos sus privilegios, revocados. No puedes hacer esto. Rugió Julián, al borde del colapso. Soy tu hijo. Tu hijo. No. Eres una decepción. Una vergüenza. Y ya no te reconozco como parte de mi sangre. ¿Y Valeria sí? ¿Una mujer que ni siquiera es de nuestra clase? ¿Una mujer que te ha quitado a tus nietos? Graciela cruzó la sala y se paró frente a él. Le sostuvo la mirada con un fuego en los ojos que lo hizo retroceder. Valeria es más Santamaría que tú. Porque ella tiene lo que tú nunca tendrás: honor, dignidad, amor verdadero por esta familia. Julián se desplomó en el sillón. Ya no podía más. Sus lágrimas, que siempre había reprimido por orgullo, por soberbia, por ego, por fin salieron. ¿Qué voy a hacer ahora? Vivir con tus errores, respondió Graciela, sin piedad. Se volvió hacia los abogados. Procedan con los papeles. Quiero todo firmado hoy mismo. Valeria salió sin mirar atrás. Ya no le quedaba nada que decir. La justicia, esta vez, venía del lugar más inesperado, de una mujer que también había sido traicionada por el hombre al que le dio la vida. Esa noche, en la hacienda, Graciela encendió las velas del altar. Habló con su esposo en voz baja. Arturo, hice lo que tú habrías hecho. Me costó el alma, pero no podía permitir más deshonra. Perdóname si me equivoqué. Pero tuve que proteger lo poco que nos queda puro. En otra parte de la ciudad, Julián vagaba sin rumbo. Nadie lo recibía. Ningún hotel de lujo aceptaba su nombre, ya se sabía en los círculos sociales lo que había hecho. Era, oficialmente, un hombre caído. En un departamento pequeño, Fiorella dormía abrazando su vientre. Aún no le había dicho a nadie. Ni siquiera a Leandro. Pero en su interior, algo crecía. Un hijo. Y una rabia que no dejaría dormir a Julián jamás. El eco del silencio era más cruel que 1000 gritos. En el pequeño apartamento donde Fiorella intentaba reconstruirse, la noticia retumbaba en su pecho con la fuerza de un trueno reprimido: estaba embarazada. Miraba el resultado en la pantalla del celular. 2 líneas. Positivo. El mundo giraba lentamente. Se llevó las manos al vientre. Allí dentro, creciendo sin culpa, estaba el hijo de un hombre que la había destruido. No es su culpa, murmuró. No es tu culpa, mi amor. Las lágrimas rodaron silenciosas. No eran de alegría, ni siquiera de tristeza. Eran de rabia contenida. De impotencia. De saber que había caído en el juego más sucio, y ahora tenía algo que la ataba de por vida al ser que más odiaba. Pero Fiorella no era débil. No lo era más. Secó sus lágrimas. Se puso de pie. Respiró hondo. Si él cree que esto me va a destruir, está muy equivocado. 3 días después, la hacienda Santamaría se encontraba sumida en una calma tensa. Valeria no había vuelto a pisarla desde la lectura del Nuevo Testamento. Julián vagaba por moteles, buscando donde esconderse de los chismes, de las miradas, de la vergüenza. Doña Graciela se mantenía firme, pero su salud comenzaba a resentirse. No comía, no dormía. La traición de su hijo le había arrancado más años que la muerte de su esposo. Y entonces llegó ella. Fiorella apareció al mediodía, en un coche viejo, vestida de negro, con el cabello recogido y una expresión que no admitía juegos. Tocó la puerta principal. El mayordomo, sorprendido, intentó detenerla. Dile a doña Graciela que necesito verla. No me iré hasta que me escuche.
Fue conducida a la sala principal, donde la matriarca la esperaba sentada, con un abrigo grueso sobre los hombros, las manos temblorosas pero la mirada intacta. «Tú tienes valor para volver a esta casa», dijo Graciela con voz gélida. «No vengo a pedir perdón», respondió Fiorella, de pie, firme. «Vengo a decirle la verdad». Graciela levantó una ceja. «¿Más verdades? ¿A estas alturas?». Fiorella caminó hasta quedar frente a ella. Abrió su bolso. Sacó los análisis. Los colocó sobre la mesa. «Estoy embarazada de Julián». El impacto fue como una bofetada en el rostro de la anciana. No dijo nada al principio. Solo apretó los labios. «¿Y qué esperas de mí? ¿Dinero? ¿Protección? ¿Un nombre? No. No quiero nada de ustedes. Pero necesitaba que lo supiera. Que él lo sepa. Que todos lo sepan. ¿Y por qué ahora? Porque él me usó. Me mintió. Me prometió una vida. Me prometió un hogar. Y yo fui tan estúpida que le creí. Pero no voy a criar a mi hijo desde la vergüenza. Lo voy a criar desde la verdad». Graciela la observó con atención. «¿Estás dispuesta a enfrentar el mundo sola?». «Ya lo estoy enfrentando», respondió, con los ojos brillantes. «Pero no estaré sola. Porque tengo algo que me da fuerza cada día, la certeza de que este niño será distinto. Que nunca mentirá, que nunca traicionará, que no será como él». Graciela respiró hondo. Luego asintió. «Dile que venga. Que venga aquí. Que dé la cara». Esa misma noche, Julián fue obligado a presentarse. No por voluntad, sino por miedo. Graciela había ordenado que, si no aparecía, sería denunciado por abandono, por fraude, por todo. Entró cabizbajo, desaliñado. Al verla, palideció. «¿Tú, qué haces aquí?». Fiorella no dijo nada. Solo le lanzó el sobre con los análisis. Julián lo abrió. Leyó. Su rostro se transformó. «¿Estás embarazada?». «Sí». «¿Y cómo sé que es mío?». Fiorella lo abofeteó. Con fuerza. Con años de rabia acumulada. «No me insultes. Tú sabes que es tuyo. Fuiste el único. Porque a diferencia de ti, yo sí fui fiel». Julián miró a su madre. Pero no encontró apoyo. Solo repudio. «¿Y qué pretendes? ¿Dinero? ¿Casarte? ¿Apellidar a ese niño?». «Pretendo que pagues», dijo ella. «Que no vivas ni un solo día más tranquilo. Que cada vez que duermas, sueñes con el daño que hiciste. Que cada vez que bebas, sientas el sabor amargo de tu traición». Julián se sentó. Estaba derrotado. Graciela se levantó. «No puedo cambiar lo que pasó. Pero este niño merece una vida digna. Y tú, Julián, no tienes nada más que ofrecer. A partir de hoy, legalmente, no eres padre de nadie». Julián rompió en llanto. «¿Ni siquiera de mis hijos con Valeria? Ellos ya no te llaman padre. Te llaman traidor». Fiorella se fue esa noche. Sola. Pero en paz. Sabía que su venganza apenas comenzaba. Porque lo más fuerte aún estaba por venir. Porque ahora tenía un aliado inesperado, Leandro. Y un objetivo claro, destruir a Julián no solo en su nombre, sino en cada espacio donde alguna vez se sintió poderoso. La ciudad parecía respirar con dificultad aquella mañana. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, como si el destino presintiera lo que estaba por desatarse. Julián, hundido en el sofá de un departamento rentado por horas, despertó de una pesadilla empapado en sudor. Soñaba con ataúdes. Con rostros del pasado. Con papeles manchados de sangre. Soñaba con un nombre que no oía desde hacía años. Leandro. Habían hecho negocios juntos. Habían ganado millones. Pero también habían destruido vidas, falsificado documentos, lavado dinero. Y luego Julián lo traicionó. Lo entregó para protegerse. Y Leandro desapareció.
Hasta ahora. Julián lo presentía. Sentía ese frío en la nuca que solo los hombres que han pecado conocen. El pasado no se borra. Solo espera su momento para volver. Fiorella, por su parte, se encontraba en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Había citado allí a Leandro. Llevaba una carpeta bajo el brazo, su celular cargado de pruebas y una expresión dura como el mármol. «Llegaste», dijo Leandro, tomándose el café con una sonrisa torcida. «Te ves distinta. Ya no pareces la niña ingenua que jugaba a ser la esposa». «Ya no lo soy», respondió ella, sin rodeos. «Estoy embarazada. Y quiero que Julián pague». Leandro asintió. No mostró sorpresa. Solo un leve brillo de interés en sus ojos. «Entonces vamos a hacer esto como se debe», dijo, sacando un USB del bolsillo de su saco. «Aquí hay documentos que nunca llegaron a manos del fiscal. Contratos falsificados, transferencias ilegales, una cuenta en las Islas Caimán. Lo suficiente para meterlo 20 años a la cárcel». Fiorella lo tomó sin dudar. «¿Y tú, por qué haces esto? ¿Por mí? ¿Por justicia? Por mí. Porque me quitó todo. Pero también porque te vi ese día. En la cena. Cómo te miraba. Cómo te manipulaba. No se lo merecía. No te merecía». Fiorella bajó la mirada. Por un momento, su corazón se sintió abrumado. Había alguien en el mundo que sí la veía. Que la escuchaba. Que la respetaba. Pero no era momento para sentimentalismos. «Vamos a hundirlo». Valeria, mientras tanto, comenzaba a recomponer su vida. Estaba decidida a no mirar atrás. Pero una noche, mientras ordenaba los juguetes de sus hijos, encontró un dibujo hecho por Santiago. En él, un hombre estaba junto a una sombra oscura. En la esquina, una frase mal escrita: «Papá hablando con el hombre malo». Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había olvidado. Santiago lo había mencionado en terapia, pero ahora lo veía claro. Había algo más. Buscó en su computadora, revisó correos antiguos. Encontró una cuenta extraña, una transferencia que no reconocía. Comenzó a investigar. Y entonces supo, Julián había estado lavando dinero desde hacía años. Esa misma semana, Valeria recibió una llamada inesperada. «¿Valeria Guzmán?», preguntó una voz firme. «¿Quién habla?». «Soy Leandro. Tenemos un enemigo en común. Y creo que usted y yo deberíamos hablar». Valeria dudó. Leandro no le inspiraba confianza. Pero el deseo de proteger a sus hijos, de conocer toda la verdad, era más fuerte que cualquier temor. «Dígame dónde». La reunión se dio en una oficina abandonada de un viejo edificio en la zona industrial. Fiorella estaba allí también. Las dos mujeres se miraron con tensión, pero sin rencor. Leandro les presentó un dossier. Era grueso, pesado, lleno de firmas falsificadas, transacciones millonarias y nombres de empresas fantasmas. Julián había creado una red de corrupción digna de una novela criminal. Esto es monstruoso», dijo Valeria, con la voz temblorosa. «Esto es Julián», respondió Fiorella. «Y nadie lo supo nunca porque todos creíamos en su fachada perfecta». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria. Leandro las miró. Serio. Casi solemne. «Ahora, lo destruimos». Pero Julián ya sentía el agua al cuello. Un ex socio le había llamado pidiéndole dinero. Otro había amenazado con hablar. La policía rondaba su exoficina. Los medios comenzaban a publicar notas sobre irregularidades en sus empresas. Y lo peor, sabía que alguien lo estaba delatando desde dentro. Fue a casa de su madre. Rogó entrar. Graciela no lo recibió. Envió al mayordomo con un mensaje: «Mi hijo está muerto. Y yo no hablo con fantasmas». Julián cayó de rodillas en la puerta. Lloró. Pero ya no era el llanto del remordimiento. Era el de quien sabe que el castillo está por derrumbarse y no haya dónde huir. Esa noche,
Valeria hizo una copia de todo. Fue al despacho de un periodista de renombre. Le entregó el dossier. Todo esto es real. Pero necesito que protejan a mis hijos. Que ellos no sean arrastrados por la vergüenza de su padre. El periodista, impactado, prometió actuar con delicadeza. Pero la bomba ya estaba encendida. Fiorella volvió a casa, se recostó en el sofá, acariciando su vientre. Ya casi, mi amor. Ya casi, el mundo sabrá quién es tu padre. Y nunca, nunca te parecerás a él. La casa de Valeria, ahora lejos de la hacienda Santa María, era un refugio de paz aparente. Una pequeña vivienda de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con paredes claras, juguetes esparcidos por el suelo y olor a pan tostado por las mañanas. Sin embargo, bajo esa calma, algo se estaba gestando en silencio. Santiago, el hijo mayor de Valeria y Julián, tenía 8 años. Desde aquella noche en que vio a su padre con otra mujer y escuchó a su madre gritar por primera vez, ya no era el mismo. Dormía mal. Sudaba en las noches. Se despertaba sobresaltado, gritando cosas que nadie entendía. Valeria lo abrazaba fuerte, le cantaba, le daba té caliente, pero nada parecía calmarlo. A veces, Santiago la miraba a los ojos, y bajaba la cabeza como si cargara con una culpa inmensa. Hasta que una mañana, mientras jugaban con bloques de colores, Santiago soltó una frase como quien deja caer una piedra al abismo. «Mamá, ¿qué pasa si papá es malo?» Valeria dejó de moverse. El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué dices eso, mi amor?» El niño se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y confusión. «Porque lo escuché decir cosas feas, cuando hablaba por teléfono con ese señor». «¿Qué señor?» «Uno que vino a la casa cuando tú estabas en el hospital con la abuela. Tenía un tatuaje en el cuello. Papá le dijo que tenía que esconder el dinero. Que nadie podía saber». Valeria sintió que se le cortaba la respiración. «¿Estás seguro, Santiago?» El niño asintió. Luego añadió algo más, casi en un susurro, y dijo que si alguien hablaba, lo iba a desaparecer. La taza de té se cayó de las manos de Valeria. Se rompió en 1000 pedazos sobre el piso. La niña, Emilia, corrió a abrazarla sin entender por qué su mamá lloraba en silencio. Esa misma tarde, Valeria llevó a Santiago con la psicóloga infantil. Necesitaba entender si lo que su hijo decía era producto de una pesadilla o algo real. Después de la sesión, la psicóloga la llamó aparte. «Valeria, Santiago está perturbado. Tiene recuerdos confusos, pero hay patrones claros de exposición a un entorno emocionalmente peligroso. No es invención. Lo vivió. Y lo guardó para protegerte». ¿Protegerme? Sí. Los niños a veces se sienten responsables de nuestra felicidad. Y creen que, si dicen la verdad, nos harán daño. Valeria se llevó las manos al rostro. Entonces Julián. No sabemos todo aún. Pero lo que Santiago ha dicho es grave. Muy grave. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Volvió a repasar cada escena, cada llamada, cada desaparición de Julián. Recordó los sobrecerrados, los cheques, las evasivas. Todo cobraba un nuevo sentido. Se levantó y fue al escritorio. Sacó la caja de papeles antiguos. Allí encontró lo que había intentado olvidar, un contrato de traspaso de bienes a nombre de una empresa fantasma. Algo que Julián había dicho que era de rutina. Llamó a Leandro. «Necesito más», dijo sin rodeos. «Necesito saber si Julián usó a nuestros hijos como pantalla. Si los puso en riesgo». Leandro tardó en responder. «Hay algo que no te había dicho», admitió. Julián solía guardar documentos en un fondo a nombre de Santiago. Era su forma de ocultar dinero. Nadie sospecharía de una cuenta infantil. Valeria sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué dices?» «Tengo los extractos. Si quieres, puedo enviártelos». «Hazlo. Ahora». Cuando los vio, supo que no había más dudas.
Julián había usado el nombre de su propio hijo para esconder dinero, para lavar transacciones ilegales, para ocultar sobornos. El mundo de Valeria se vino abajo. No por ella, sino por sus hijos. El hombre al que amó. El padre de sus niños. El que les leía cuentos por la noche, era un criminal. Al día siguiente, Santiago volvió a tener una pesadilla. Se despertó gritando, no quiero que me maten. No quiero desaparecer. Valeria lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No vas a desaparecer, mi amor. Nadie te va a hacer daño. Mamá está aquí. Pero en su corazón, sabía que el peligro ya estaba dentro. Que la herida ya estaba hecha. Fue entonces cuando Valeria tomó la decisión más difícil de su vida, denunciar a Julián formalmente. Sabía que eso lo destruiría. Sabía que arrastraría a toda la familia. Pero también sabía que si no lo hacía, sus hijos crecerían con miedo. Con sombra. Con mentira. Y eso, no lo permitiría. Esa misma noche, redactó la declaración. La firmó. Y la guardó en su bolso. Salió al balcón. Miró al cielo. Perdóname, Santiago. Perdóname, Emilia. Pero esta vez, mamá va a protegerlos, de verdad. Valeria tenía el rostro pálido, pero los ojos brillaban como nunca antes. La carpeta con los documentos que Leandro y Fiorella le habían entregado estaba sobre la mesa. No la había cerrado en toda la noche. No había dormido. Ni una lágrima. Ni una duda. A veces, la vida te lleva a un punto donde ya no existe la posibilidad de retroceder. Ese punto donde el amor se quiebra para siempre. Donde solo queda el instinto de madre, la voz interna que grita desde el fondo del alma, haz lo correcto, cueste lo que cueste. ¿Estás segura?, preguntó Camila, la abogada, mientras sostenía los documentos para proceder con la denuncia. Estoy más segura que nunca en mi vida, respondió Valeria con voz firme. Ya no lo hago por mí. Lo hago por mis hijos. Por mi nombre. Por todas las mujeres que han sido silenciadas por hombres como él. Camila asintió con respeto. Esa mujer frente a ella no era la misma que lloraba en silencio semanas atrás. Ahora era fuego puro. Esa misma mañana, en la redacción del diario El Confidencial, el periodista Mauro Vela recibía un paquete anónimo. Dentro, un sobre con documentos, estados de cuenta, fotografías de reuniones secretas y una nota escrita con letras firmes: este es el verdadero rostro de Julián Santamaría. No lo cubras. No lo protejas. Haz tu trabajo. Mauro leyó cada línea con asombro. Ya había rumores. Sabía que el caso estaba por estallar. Pero lo que tenía entre manos era dinamita. Vamos a publicarlo. Hoy. En portada. ¿Y si nos demanda? Que lo intente. El país tiene derecho a saber quién es este hombre. El imperio Santamaría se construyó sobre mentiras. Y llegó la hora de que se derrumbe. Mientras tanto, Julián recorría los pasillos de sus antiguas oficinas, como un fantasma que se niega a aceptar su muerte. Sus socios lo evitaban. Sus cuentas estaban congeladas. Los clientes se retiraban uno por uno. Encendió el televisor de la sala de juntas. Y ahí estaba. La noticia. El titular. Escándalo: Julián Santamaría, acusado de fraude, lavado de dinero y uso de identidad de su propio hijo para ocultar fondos. Las imágenes aparecían en cadena, documentos filtrados, testimonios de empleados, capturas de pantalla de transferencias ilegales, contratos firmados con nombres falsos. No. Gritó, lanzando el control remoto contra la pantalla. ¿Quién hizo esto? Pero en su interior, lo sabía. Valeria. Fiorella, desde su departamento modesto, veía la misma noticia con una mezcla de satisfacción y vacío. Te lo dije, Julián, susurró. Te lo advertí. Leandro apareció en la sala, con una sonrisa burlona. No todos los días uno destruye a un monstruo con las propias armas del monstruo. ¿Y ahora qué sigue?
Preguntó Fiorella. Ahora, lo veremos caer en público. Como siempre debió ser. Doña Graciela recibió la noticia en la hacienda. Se negó a dar declaraciones. Pero sus palabras con Esteban fueron claras. Lo advertí. Este hijo me costó más que todos los castigos que alguna vez imaginé. Pero ya no es mío. Hoy, ha muerto de verdad. Valeria, por su parte, fue invitada a un programa de televisión matutino. Al principio, dudó. No le gustaba exponerse. Pero aceptó. No por morbo, sino porque quería hablar por tantas mujeres que no podían hacerlo. La entrevista fue devastadora. Su testimonio, sereno pero desgarrador. Julián Santamaría fue mi esposo durante 10 años. Pero la persona que amé, no existe. Era una construcción perfecta. Un actor brillante. Y detrás de esa imagen, había un hombre capaz de usar a su propio hijo para cubrir delitos. ¿Usted sabía algo? Quise no saber. Como muchas mujeres. Porque preferimos creer en el amor que enfrentar la verdad. Pero cuando vi a mi hijo despertar gritando de miedo, entendí que no podía seguir callando. El país entero quedó en shock. Las redes explotaron. Valeria fue tendencia durante 3 días consecutivos, almohadilla Valeria Valiente. Julián, acorralado, intentó hablar con su abogado. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer. Nada. Lo perdiste todo. Y si no te entregas pronto, irán por ti como por un criminal de alta peligrosidad. Yo soy un Santamaría. No más. Eres un prófugo. Punto. Esa noche, Julián llamó a Valeria. Ella respondió en silencio. Valeria, por favor. Tú me conoces. Sabes que no soy ese monstruo. No. Ya no te conozco, Julián. Y sí eres ese monstruo. Yo dormí con él durante años. ¿No me vas a perdonar? No se puede perdonar al que nunca se arrepintió. Solo estás arrepentido porque te descubrieron. Silencio. Valeria, por los niños, ellos ya no preguntan por ti. Colgó. Y lloró. Pero no por él. Lloró por todo lo que perdió. Por todo lo que creyó. Por todo lo que ya no será. Era un día cualquiera para la ciudad, pero no para él. El sol aún no se alzaba completamente cuando Julián salió del edificio donde se escondía, con gafas oscuras, barba crecida y el paso nervioso de quien sabe que su caída es inminente. Caminaba encorvado, con el celular en la mano, marcando el número de su abogado, sin obtener respuesta. Nadie quería asociarse con él. Nadie quería ser su sombra. Del otro lado de la ciudad, el caos estaba a punto de desatarse. Una llamada anónima había llegado al canal de noticias más importante del país. Julián Santamaría estaba a pocas cuadras del Zócalo, tratando de abordar un auto sin placas. Las cámaras llegaron antes que la policía. Ahí está. Es él. Es Julián Santamaría. El rostro que alguna vez adornó portadas de revistas de negocios, ahora era captado con un lente sucio, en alta definición, sudando, temblando, rogando invisibilidad en un mundo que lo observaba como un espectáculo nacional. Intentó huir. Corrió media cuadra. Pero la sirena de la patrulla le cortó el paso. ¡Alto! Policía. Estoy siendo acosado. Esto es un error. Soy inocente. Gritaba mientras lo esposaban contra el capó de la patrulla. Los periodistas empujaban para grabar de cerca. ¿Qué siente al saber que usó a su propio hijo para ocultar dinero? ¿Dónde está el dinero, Julián? ¿Qué les dice a las mujeres que destruyó? Pero él no contestaba más. Su rostro estaba desencajado, perdido. Ya no era un hombre. Era una ruina. Fiorella estaba en bata, con el vientre ya muy pronunciado, cuando escuchó el titular en la televisión: arrestan a Julián Santamaría en plena calle, el fin del imperio de un hombre que lo tuvo todo. El control remoto cayó de sus manos. Se acercó al televisor, casi sin aliento.
Las imágenes lo mostraban forcejeando, esposado, cubierto de cámaras, como una escena sacada de un juicio público en la Edad Media. Y entonces, lloró. Pero no de alegría. Ni de triunfo. Lloró por todo lo que una vez soñó. Por el hombre que amó. Por el padre que su hijo jamás conocería. ¿Por qué me sigues doliendo, si ya no existes?, susurró. Leandro entró justo en ese momento. La miró sin decir palabra. Se acercó y le acarició el cabello. Es normal, Fiorella. No se puede arrancar un sentimiento como si fuera una espina. Hay cosas que siguen latiendo, incluso rotas. Ella no respondió. Solo apretó su vientre, como si el niño pudiera escuchar su corazón partido. Valeria, en cambio, recibió la noticia con frialdad. Estaba en la fundación que recién comenzaba a organizar, cuando una de las voluntarias corrió a avisarle, lo arrestaron. En vivo. Y Julián fue arrestado. Ella se quedó en silencio. ¿Quieres verlo? No. Pero, ya lo vi demasiado tiempo en mi vida. No necesito verlo caer para saber que ya no está en mi mundo. Pero esa noche, cuando sus hijos dormían, Valeria encendió la televisión. Vio la imagen congelada de Julián siendo empujado por dos oficiales. Y por un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por él. Por lo que fueron. Por lo que perdieron. Y luego apagó el televisor. En la cárcel, Julián pasó su primera noche en una celda compartida. Su colchón era una tabla. Su cobija, una burla. Y su compañero de celda, un hombre que lo reconoció de inmediato. ¿Tú no eres el que lavaba millones y se creía Dios? Julián no contestó. Pues bienvenido al infierno, Santa María. Aquí no hay apellido que valga. Aquí solo importa si sabes sobrevivir. Julián se acurrucó en un rincón. Cerró los ojos. Pero no pudo dormir. Porque en su mente, lo único que escuchaba era la voz de Valeria: los niños ya no preguntan por ti. Días después, una carta llegó a la casa de Fiorella. No tenía remitente, pero ella reconoció la letra de inmediato. La abrió temblando. Fiorella, no sé si tengo derecho a escribirte. Pero me atrevo porque ya no me queda nada. Sé que te fallé. Sé que fui un cobarde. Y si algo me duele más que mi encierro, es pensar que mi hijo crecerá sin conocerme. No te pido perdón. Solo, que no lo eduques para odiarme. Algún día entenderé si me niegas el apellido. Pero por favor, dile que lo amo. Aunque no lo merezco. Julián. Fiorella rompió en llanto. Apretó la carta contra su pecho. ¿Cómo se ama a quien tanto daño hizo?, se preguntó, sabiendo que la respuesta no existía. Valeria también recibió una carta. La leyó entera. Y al final, escribió en la parte de atrás solo una palabra: silencio. La devolvió sin abrir. Porque algunas heridas no se cierran. Solo se aprenden a vivir. El invierno se colaba por las ventanas de la nueva oficina. Era modesta, con muebles reciclados, cortinas viejas y paredes que aún olían a humedad. Pero para Valeria, aquel lugar representaba algo más que un techo, era su renacer. Allí, entre papeles, carpetas y tazas de café barato, nacía la Fundación Raíces Fuertes, un espacio de apoyo para mujeres víctimas de violencia emocional, económica y psicológica. No era solo un proyecto, era su forma de convertir el sufrimiento en fuerza. De alzar la voz por quienes no podían hablar. Valeria, dijo una voluntaria joven, llegó otra solicitud. Es una madre con 3 hijos, su esposo está preso por fraude. No tiene a dónde ir. Valeria cerró los ojos por un segundo. Sintió una punzada en el pecho. Todo era tan familiar. Pero ahora, ella estaba del otro lado. Ayudando. Dile que venga. Que aquí la vamos a recibir. Esa tarde, mientras salía de la oficina, encontró en la puerta un ramo de flores silvestres con una nota: gracias por convertir tu dolor en ayuda. Gracias por no quedarte callada. Una mujer como tú, Valeria, sonrió con lágrimas en los ojos.
Por primera vez en mucho tiempo, esas lágrimas no eran por dolor. Eran de gratitud. Fiorella, en otro rincón de la ciudad, miraba por la ventana del pequeño cuarto donde descansaba su hijo recién nacido. Lo había llamado Julián Ángel, en honor a la dualidad que lo habitaba, era el fruto de una sombra, pero ella había prometido que crecería en la luz. No llevaba el apellido Santa María. Ni lo llevaría. Algún día vas a preguntarme por tu padre, le susurró al bebé, que dormía profundamente. Y te voy a decir la verdad. Pero no para que lo odies, sino para que aprendas a nunca parecerte a él. La maternidad no le había traído paz. Le había traído lucha, desvelos, dolor físico, soledad, pero también una fuerza que nunca pensó tener. Fiorella ahora trabajaba como recepcionista en un pequeño consultorio médico. Era poco, pero era suyo. Y cada noche, al mirar a su hijo, sabía que había hecho lo correcto. Aunque doliera. Un día, el destino, caprichoso y cruel, las cruzó de nuevo. Fiorella había sido invitada por la Fundación Raíces Fuertes para hablar con otras mujeres sobre su experiencia. No sabía que la fundadora era Valeria. Y Valeria no sabía que la conferencista anónima sería Fiorella. El encuentro fue un silencio. Un cruce de miradas. Un nudo en la garganta. Fiorella fue la primera en hablar. Yo no sabía que eras tú. Si lo hubiera sabido, tal vez no habría venido. Valeria respiró profundo. Luego, con una voz suave, dijo, me alegra que lo hayas hecho. Las mujeres se miraron. No como rivales. No como enemigas. Como lo que eran, sobrevivientes del mismo infierno. Gracias por cuidar lo que quedó de él, dijo Valeria. Yo no habría podido. Y gracias por no odiarme, respondió Fiorella. Yo ya lo hacía sola. Valeria se levantó. Se acercó. Y sin decir más, la abrazó. Las demás mujeres aplaudieron. No por el espectáculo, sino porque sabían lo que costaba perdonarse a una misma. Y aún más, perdonar a otra. En la prisión, Julián seguía recibiendo cartas. Algunas de odio. Otras, de insulto. Pero había una en particular que abrió con manos temblorosas. Era de Santiago. Papá, no entiendo mucho de lo que pasó. Pero la terapeuta me dijo que escribirte me haría bien. Yo te extraño. A veces sueño contigo. Mamá dice que te equivocaste. Pero también dice que todos merecen una segunda oportunidad. No sé si yo puedo darte una. Pero quiero decirte que no te odio. Solo quiero entender por qué pasó todo esto. Santiago. Julián lloró como nunca. No por culpa. No por miedo. Por amor. Por lo que ya no podía recuperar. En la fundación, Valeria se convirtió en referente. Fue invitada a congresos, premiada en actos públicos. Pero nunca dejó que la fama la tocara. Porque sabía que en el fondo, su mayor triunfo no era ser reconocida, sino haber sobrevivido. Una noche, frente al mar, junto a sus hijos, les dijo, este mundo puede rompernos muchas veces. Pero si aprendemos a reconstruirnos, somos más fuertes que antes. Santiago la abrazó. Emilia le tomó la mano. Y las olas, testigos del pasado, borraron las huellas de aquel dolor para dejar espacio a otras nuevas. Era de madrugada. Afuera llovía como si el cielo también llorara. Fiorella se había despertado con un dolor agudo en la espalda baja, uno que venía y se iba como una ola traicionera. Apretó los dientes, se sujetó del marco de la cama y bajó lentamente los pies al suelo. Estaba sola. Como siempre. Pero ahora, esa soledad no le dolía tanto, porque estaba a punto de dejar de estarlo para siempre. Ya vienes, susurró entre jadeos, con el rostro bañado en sudor. Mi amor, ya vienes. Tomó su bolso. Sus papeles. Un taxi. No llamó a nadie. Ni a Leandro. Ni a Camila. Ni siquiera a Valeria. No quería que nadie viera su vulnerabilidad. Ese momento era solo de ella,
y de su hijo. En la sala de espera del hospital público, había mujeres llorando, enfermeros gritando, niños tosiendo. Pero para Fiorella, el mundo era solo una nube de sonidos lejanos. Sentía el cuerpo abrirse desde dentro. El dolor era tan intenso que por momentos perdía la vista. Las enfermeras tardaron en atenderla. Nadie sabía quién era. Nadie sabía que esa mujer, soltera y a punto de parir, había sido amante de un magnate ahora preso por corrupción. La llevaron a una camilla sin ruedas. Ella caminó con dificultad. La ingresaron en una sala pequeña. No había lujo. Ni epidural. Ni plan de parto. Solo había una bata de tela gastada, un frío que calaba los huesos, y la inminencia de la vida abriéndose paso. Gritó. Gritó como nunca antes. Y mientras gritaba, recordaba. Recordaba la cena. El vestido rojo. La mirada de Julián. La primera mentira. La promesa rota. La traición. La humillación. El abandono. El miedo. El asco. La ira. Y, al final de todo, el amor. Ese amor ingenuo que ahora era carne. Sangre. Pulso. Una enfermera joven, con acento del norte, le apretaba la mano. Tú puedes, mi reina. No estás sola. Yo estoy contigo. Fiorella lloraba en silencio. No por el dolor físico, sino porque esa era la primera vez en meses que alguien le decía que no estaba sola. Empuja, ya casi está aquí. Y con un último grito que sonó como un lamento y un canto al mismo tiempo, nació. Un llanto agudo llenó la sala. La enfermera lo levantó. Lo mostró. Estaba cubierto de sangre, de vida, de historia. Es un varón, dijo con voz emocionada. Un niño precioso. Fiorella extendió los brazos, temblorosa. Dámelo, por favor. Lo tomó. Lo pegó a su pecho. Y lloró. Hola, mi amor. Soy tu mamá, solo tuya. Nadie más. Solo tú y yo. Lo nombró ahí mismo. Te vas a llamar Julián Ángel. No por él, sino por ti. Porque vienes de la sombra, pero vas a volar en luz. Horas después, en la habitación compartida con otras madres, Fiorella lo miraba dormir. No tenía cuna. No tenía pañales de marca. No tenía peluches ni cobertores caros. Pero tenía calor. Tenía leche. Tenía caricias. Tenía amor. Una trabajadora social pasó a verla. ¿El padre no vendrá? Fiorella sonrió triste. No. El padre está donde debe estar. La mujer no preguntó más. Al día siguiente, Leandro llegó al hospital. Había buscado a Fiorella durante horas. Cuando por fin la encontró, la vio con el cabello desordenado, las ojeras marcadas, la bata mal abrochada y aún así, más hermosa que nunca. Lo lograste, susurró, con los ojos humedecidos. Sí, lo logré. Pero no fue fácil. Leandro se acercó. Miró al bebé. ¿Cómo se llama? Julián Ángel. Él se tensó. ¿Estás segura de ese nombre? Sí. Porque este niño va a cambiar el significado de ese nombre para siempre. Leandro no discutió. Solo asintió. ¿Puedo cargarlo? Fiorella dudó. Pero luego asintió. Leandro tomó al bebé con cuidado, con ternura, con una emoción que no pudo ocultar. Bola, campeón, soy Leandro. Y si tu mamá me lo permite, voy a estar aquí. Siempre. Fiorella lo miró. No dijo nada. Solo una lágrima cayó por su mejilla. No era una promesa. No era un pacto. Era un comienzo. En la prisión, Julián pidió permiso para hacer una llamada. Marcó a Camila. ¿Cómo está? ¿El niño? Nació sano. Fiorella está bien. ¿Puedo ver una foto? Ella no quiere. Silencio. ¿Cómo se llama?
Julián Ángel. La voz se le quebró. Gracias por decírmelo. No me lo agradezcas a mí. Agradéceselo a ella. Porque aún con todo lo que vivió, te dejó algo tuyo en el mundo. Julián colgó. Se sentó en el rincón de su celda. Y lloró. Lloró como nunca antes. Porque por primera vez entendió el verdadero significado de la pérdida. El edificio del tribunal estaba custodiado como si se tratara de un criminal de guerra. Prensa, cámaras, reporteros, activistas, curiosos. Todos querían ver la caída definitiva de Julián Santamaría. El nombre que alguna vez significó poder, éxito y estatus, ahora era sinónimo de engaño, corrupción y deshonra. Dentro, el ambiente era tenso. Las paredes del juzgado parecían respirar con cada suspiro contenido. Julián, esposado, con traje de preso, la mirada opaca y la barba crecida, fue llevado al estrado. Ya no quedaba en él ni un rastro del hombre que había manipulado corazones y negocios con la misma frialdad. Valeria estaba sentada entre el público. Firme. Serenísima. Llevaba un vestido sencillo y un medallón que alguna vez le regaló Graciela, como símbolo de pertenencia. A su lado, Santiago y Emilia, tomados de la mano, lo miraban sin miedo. Fiorella no asistió. No por falta de interés, sino porque sabía que su presencia distraería del juicio. Se quedó en casa, con Julián Ángel en brazos, viendo la transmisión en vivo. Leandro, en cambio, sí estaba ahí. Impasible. Disfrutando cada momento como quien contempla una obra maestra de su propia autoría. El juez, un hombre de rostro severo y voz grave, abrió la audiencia. En el caso del Estado contra Julián Santamaría, por los delitos de fraude agravado, lavado de dinero, falsificación de documentos y corrupción activa, se procede a la lectura final de sentencia. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal enumeró pruebas, testigos, transferencias bancarias, empresas fantasma, propiedades ocultas. Cada palabra era una piedra lanzada al cuerpo ya herido de Julián. Y cuando todo estuvo dicho, el juez lo miró directo a los ojos. ¿Tiene algo que decir antes de escuchar su sentencia? Julián se puso de pie. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, habló con el corazón. Lo tuve todo. Dinero, respeto, amor. Y lo destruí con mis propias manos. No hay castigo más duro que saber que mis hijos ya no pronuncian mi nombre. Que la mujer que juré amar me mira con indiferencia. Que el hijo que acabo de tener crecerá sin saber quién soy. Se volvió hacia Valeria. Valeria, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que te amé. Que fui un cobarde. Pero nunca dejé de amarte. Luego miró al público. Si algo aprendí, es que el poder sin conciencia es el camino más rápido hacia la ruina. Me entrego a la justicia. Porque merezco cada segundo de lo que me espera. Silencio total. El juez asintió. En vista de las pruebas y de la gravedad de los delitos cometidos, se sentencia al acusado a 20 años de prisión sin derecho a reducción de condena y la devolución íntegra de los bienes adquiridos ilegalmente. Que así conste en acta. La sala explotó en reacciones. Unos aplaudían. Otros lloraban. Julián se dejó caer en su silla. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Aceptaba. Valeria salió del juzgado sin mirar atrás. Un periodista corrió a interceptarla. ¿Qué siente al verlo condenado? Ella se detuvo. Lo pensó. Y respondió, paz. Y tristeza. Porque nadie gana en una historia como esta. Solo sobrevivimos. ¿Lo perdonó? El perdón no siempre significa reconciliación. Y siguió su camino. En casa, Fiorella abrazó a su hijo. Le acarició la frente. Tu padre no fue un hombre bueno, pero tú lo serás. Lo prometo. Julián Ángel abrió los ojos por un momento. Tenía la mirada limpia. Libre de culpa. Lleno de futuro. Esa noche, Julián, ya en su celda, pidió una hoja y un lápiz. Escribió una carta.
Valeria, gracias por no odiarme. Fiorella, gracias por darme un hijo. A ambos, les pido algo. No dejen que el recuerdo de lo que fui los impida vivir. Ya he muerto en vida. Pero ustedes todavía pueden volar. Julián. Dobló la hoja. No pidió que la enviaran. La guardó bajo su almohada. Porque sabía que, aunque el mundo no lo escuchara, al menos lo había dicho. Días después, Valeria caminaba por un parque con sus hijos. El sol brillaba como nunca antes. Santiago corría, Emilia reía. Ella cerró los ojos por un momento. El viento le acarició el rostro. «Vamos, mamá», gritó Emilia. «Corre con nosotros». Y Valeria corrió. Por primera vez en mucho tiempo, sin peso. Fiorella, desde la ventana de su departamento, miraba a Julián Ángel dormido en su cuna. Puso música suave. Se sirvió un té. Y sonrió. «Vamos bien, mi amor. Vamos bien». Gracias por acompañarnos hasta el final de esta intensa historia llena de emoción, traición y redención. Si esta novela tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te hizo llorar, gritar o aplaudir. No olvides suscribirte al canal para más historias inolvidables y darle like al video si disfrutaste cada giro dramático. Tu apoyo mantiene viva la magia de las telenovelas.